Buenos días con todos, como siempre un gusto para mí estar con ustedes acá. Qué bueno, Francisco. Luisa, ¿cómo le va? Buenos Todo días. en orden, gracias. Qué gusto, Jaime, mi querido Rodrigo, Bolo y a toda esa Vea, a mí me audiencia. bautizaron Ramiro, Rodrigo. Perdón, Ramiro, pido mil disculpas, fue un lapsus. Luisa, Recuerda que vengo así, corriendo y Correcto. subiendo las gradas lo como más usted es pronto la única posible. dama aquí Ya no en esta estoy, mesa. ya no estoy yo para esos trotes, más bien déjenme coger aire, mi querido Ah, Jaime. coja aire, sí. Bueno, con Sí. un poquito de aire, la verdad es que ya le pesa el tema de subir estas escaleras. Oye, ¿qué hasta el tercer pasó? hasta el tercer piso pesa, ¿o Son no? dos, A mí también. pero son dos, pues. ¿Cómo dos? Usted se va al de arriba. ¿Qué tiene arriba? Aquí son dos pisos nada más. Son tres, Ramiro. Dos. Por eso es que timbra siempre abajo y te estás perdido, pero no importa. ¿A Vamos qué a- radio se está yendo usted, Bueno, vamos a empezar la entrevista con con Francisco Briones. Oiga, ¿qué director tanta del SRI. confianza? Director del SRI. Y le vamos a dar, pues, obviamente, el paso a nuestra querida Luisa, que recién se incorpora y que es la única dama en esta mesa. Así que Muy amable, adelante, la muchas escuchamos. gracias. Bueno, hay muchos temas interesantes para tratar y yo quisiera comenzar por uno que casualmente comentábamos el día de ayer en el diálogo de la tarde. Tuvimos un experto en materia tributaria, estimado Francisco, y daba cuenta acerca de una temática que creo que es muy interesante, el tema de las famosas empresas fantasmas y todo lo que pudiera devenir cuando alguien se atreve a crear estas empresas de papel, y no solamente aquel que incurre en aquello, sino aquellas personas serias que teniendo su propia empresa o negocio tienen o se embarcan en algún tipo de relación con estas empresas fantasmas. Primero, ¿qué es una empresa fantasma? Para escucharlo de usted. ¿Y cuáles son las connotaciones, ya sea en lo legal y en lo penal, para hablar con propiedad, en las que puede incurrir quien se atreve a crear una empresa de papel con determinados fines, o la persona seria que sin saberlo se relaciona con este tipo de empresas o compañías fantasmas? Buenos días. Bueno, muy buenos días con todos, gracias por la pregunta. La verdad es que este tema de las empresas fantasmas tuvo mucha relevancia en las administraciones pasadas, que me parece que se hizo grandes trabajos allá por el año 2015, 2016, 2017, donde se empezó esta guerra contundente contra esa forma de defraudación fiscal. Y lo que quiero decir con eso es que ahí hubo una época en donde se avanzó muchísimo ese tema, y algo que era mucho más común en el pasado, ya hoy en día, con todos los procesos de control que empezaron, como digo, hace 6, 7 años, ya es un delito o es una defraudación fiscal, digamos, menos común de lo que era antes. Sobre tu segunda pregunta, sí es importante decir que esto es un tipo de defraudación fiscal. El que está directamente involucrado en eso o el que actúa de esa forma, el SRI tiene sus formas de proceder que terminan en una denuncia de defraudación fiscal que tiene implicaciones penales. Mientras que los que por alguna otra razón se llegasen a involucrar con estas, indirectamente con este tipo de empresas, básicamente lo que pierden es su derecho a deducibilidades de costos, por ejemplo. Entonces, si tengo una factura que le compré mercadería, producto a una de estas empresas, yo la recibí porque pensaba que estaba haciéndolo bien, luego cuando lo pongo dentro de mi estado financiero, pongo gastos. Luego el SRI viene y dice, oiga, usted se puso aquí $500,000 de gastos producto de esto, pero esta empresa es una empresa fantasma, así que qué pena, eso no sirve, y hago una determinación, por lo tanto va a tener que pagar mucho más impuestos que lo que inicialmente creía. Pero para evitar eso, lo que nosotros le recomendamos a la ciudadanía es que si tienen alguna duda sobre su proveedor, en la página del SRI hay un espacio de consulta en el cual ustedes ingresan allí y hacen una consulta de si esta empresa está catalogada como fantasma o no, y con eso se libran cualquier tipo de peligro, cualquier tipo de eventualidad con el SRI. Francisco, eso me deja un poco más tranquila, y estoy segura que también a nuestros oyentes, el saber que hay más control y que cada vez hay menos defraudación por concepto de incursionar en la creación de estas empresas de papel. Otra noticia que también cobra relevancia es la preocupación que existe respecto de poder completar el presupuesto del Estado para este año.
Y en ese contexto quiero preguntarle cómo andamos en materia del cobro de impuestos. ¿Estamos logrando erradicar la evasión tributaria? ¿Cuánto es lo que se ha logrado recaudar? Porque existe muchas veces inconformidad por parte de empresarios serios de que sí tributan, que sí pagan, que sí cumplen, al igual que la clase media, a la que pues recordemos por una decisión de este gobierno se nos clavó ahí un impuesto que a nadie le cayó muy bien. Sin embargo, así ha sido denunciado, no de ahora, sino desde siempre por quienes han ocupado el cargo que usted hoy ostenta. Hay evasores conocidos de toda la vida que defraudan al fisco, que es un contento, y resulta que a esos no les cobran. Cuéntenos, ¿esto es cierto, aquello que se rumora y dice con tanta insistencia? ¿Cuánto se ha logrado recaudar y cómo marcha ese trabajo para combatir la defraudación fiscal por esta vía, del pago de tributos? Bueno, hay dos temas ahí, ¿no? El primero, empiezo por el último. Si alguien, como tú lo acabas de mencionar, sabe nombre, apellido, santo y seña de esos evasores, pues hay mecanismos legales y hay mecanismos formales para hacerlo. Yo, como autoridad del SRI, estaría más que gustoso de poder recibir esas denuncias concretas para tomar acciones focalizadas. Dicho eso, nosotros sí estamos trabajando para o en contra de la evasión, para reducir la evasión tributaria. Digamos, todos los países luchamos contra ella. Si hubiera una fórmula para erradicarla y decir no tenemos evasión fiscal, pues, digamos, ojalá también me la hagan llegar, porque tampoco es que eso existe, sino más bien hacemos esfuerzos para ir cada vez reduciendo más la brecha fiscal, la brecha entre lo que se debe recaudar y lo que efectivamente se recauda. Nosotros hemos tomado un sinnúmero de acciones que las hemos comentado aquí en este espacio varias veces, los PCR tributarios, hemos hecho las gestiones con diferentes grupos y diferentes sectores de la economía, estamos fortaleciendo este año los controles a los grandes contribuyentes, estamos nosotros impulsando la regularización de los negocios a través de SACARRU, controles de facturación, a través de fedatarios. Bueno, tenemos ahí un sinnúmero de cosas que pudiéramos ir contando en detalle. Nosotros hemos ido haciendo eso de una forma cada vez más contundente. Y sobre lo primero que comentaba sobre la recaudación, 4.511 millones de los 18.193 millones es lo que hemos recaudado en los 3 primeros meses del año. ¿Cuánto es eso con relación al año pasado? Bueno, es un crecimiento de aproximadamente 2% con relación al año pasado, y además nos pone al 99.3% del cumplimiento de la meta de recaudación. Entonces, por ahí hay unos medios o alguna gente tratando de decir que no hemos logrado esos objetivos, que no están los ingresos tributarios, pero lo cual es falso. Nosotros estamos impulsando y haciendo grandes esfuerzos para cumplir, pese a la reducción del ISD, pese a las reducciones del ICE, que han decrecido la recaudación hasta 15% en el caso del ISD este año, producto de la reducción de la tasa. Pese a todo eso, y gracias a los esfuerzos que estamos haciendo, estamos cumpliendo con mucho sacrificio las metas de recaudación y que financian el presupuesto del Estado. Mi querido Ramiro. Francisco, qué gusto de tenerte aquí. En los balances del Banco Central, en el M2, que indica la masa monetaria que está en circulación, el dinero formal está contabilizado, pero se produce una diferencia como de 20.000 millones, el otro día lo conversábamos con Mauricio Pozo aquí, que está en el aire. Esos 20.000 millones están en movimiento. Ese movimiento debe generar alguna transacción. Esa transacción en algún momento debe estar documentada, y esa documentación tiene que pasar por un registro. ¿Qué se está haciendo para controlar este tipo de dinero que, sin ser formal, sin ser limpio, termina generando un movimiento en la economía y por tanto una identificación en el sujeto? Bueno, a ver, sobre lo primero no podría opinar porque no sé de dónde salen esos 20.000 millones que tú me dices, o sea, no tengo idea como para poder dar un criterio. Es una diferencia del dinero bancarizado de los sueldos recibidos versus el M2 que declara el Banco Central. No sé sobre eso, cuánto sea, si existe, pero a ver, partamos de que existe un dinero informal en la economía. Eso iba a decir. Ya. No sé si ese tema monetario no puedo opinar ahorita, no es mi tema.
Lo que sí sé es que hay informalidad y que hay muchas operaciones que se hacen a través de efectivo y que por lo tanto, y que buscan a través de ese mecanismo no tener, no dejar rastro y no tener que reportar al SRI, por ejemplo, ¿no? Entonces, la famosa cuando tú vas a un lugar a comprar y te dicen $10 y digo, no, es que vas a pagar con tarjeta. Bueno, es que si pago con tarjeta es más el IVA más el recargo. Entonces, ¿y por qué tengo que darte factura? Entonces, es la típica eso de allí, ¿no? Entonces, para eso, nosotros en este año, dentro de nuestro plan de control, hemos equilibrado el enfoque. ¿Tú sabías que en el SRI, por muchos años, con el cuento de que el IVA se controla solo porque es muy fácil, supuestamente, todos los controles se hacían, o el 96% de los controles se hacían a impuesto a la renta. Todos iban a ver la renta. Nunca se controlaba realmente el IVA. Y la pregunta, digamos, racional que yo le planteaba al equipo es, oye, ¿pero qué te pones primero? ¿Pues los zapatos o las medias? Pues si vas a controlar la renta, ya das por sentado que te están declarando todas las ventas para empezar. Pero si tú vas y controlas las ventas, las operaciones que tú estás comentando, entonces eso te va a generar luego más veracidad en la renta. Ya este año nos hemos volcado nosotros a hacer muchos más controles en el área de facturación. Controles es cruce de información. Cruce de información, con fedatarios, persuasivos, extensivos, de todos los tipos tenemos allí. Y por eso también es que hemos, ya en segundo cuatrimestre, vamos a empezar ya con controles concretos al comercio electrónico informal. Porque ahí es donde más se está realizando esas transacciones, a través de WhatsApp, Telegram o lo que sea. Nos ponemos de acuerdo, voy a un lugar, recibo una mercadería, te pago y no pasó nada. Entonces, es lo que te iba a decir, porque más de las transacciones hay que averiguar son los movimientos y todo eso está en línea. Todo eso es con un buen departamento de investigación que ni siquiera tienes que salir a la calle. Ver, por ejemplo, los movimientos en tarjeta de crédito, movimientos en cuentas corrientes, en libretas de ahorro, en las tarjetas digitales, en las libretas digitales, en todo eso. Dices, ¿cómo es posible que Jaime Velázquez, que tiene un sueldo de $10,000, tenga un movimiento de $25,000 al mes, ¿no? ¿De dónde están sacando los otros 15? Y probablemente es porque sus programas de YouTube le dan ese billete, pero no factura. De acuerdo, nosotros estamos haciendo eso, y sí es verdad que el SRI históricamente ha recibido montones de datos de parte de los contribuyentes, del sistema financiero, del sistema público, del registro civil, del registrador de propiedad, de los GAT. Pero lo que no ha hecho el SRI, y que ya lo estamos haciendo, es poder utilizar y procesar todos esos volúmenes de información para poder de esa forma hacer los controles. Ya el score tributario que yo anuncié a inicios del año, que estábamos empezando, ya el día de hoy está a un 90% prácticamente, y ya a partir del segundo trimestre estamos empezando ya a aplicar controles con el score. Es decir, yo dije, y he dicho aquí, el SRI y ningún SRI del mundo, si se puede decir así, puede controlar a todos sus contribuyentes de forma manual o particular. Entonces tiene que utilizar la tecnología para automatizar, sistematizar muchos de los controles. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo a través del score tributario. A los de menor riesgo estamos haciendo un control automatizado, masivo. A los de mucho más riesgo estamos yendo a ir por procesos más intensivos, como son auditorías, determinaciones, etcétera. Estamos nosotros en ese camino, y creo yo que producto de eso es que estamos logrando los resultados que estamos logrando, porque lograr cumplir la meta de recaudación que fue establecida de forma bastante no ambiciosa, yo diría demandante, es porque estamos haciendo los trabajos para poder cumplir, pese a que hay una reducción en las importaciones en el sector externo, pese a que se redujo el ISD, pese a que se redujo el ICE, pese a que las ventas están creciendo, digamos, más despacio, 7%, grande, pero todavía más despacio, hemos logrado estas recaudaciones y cumplimiento de las metas. Bueno. Gracias, Ramiro. Francisco, a mediados de marzo había quejas de usuarios, tal parece que el programa tenía problemas. ¿Cómo está al momento el sistema? Mira, los primeros días del inicio de la recaudación de personas naturales en marzo, esto fue el 9, 10, 11, 12, tuvimos problemas en la plataforma. Definitivamente confluyeron muchos temas, ¿no?Nosotros habíamos venido trabajando en mejoras en las protecciones de seguridad de nuestros sistemas. Y al mismo tiempo, por primera vez teníamos el cobro de nuevos regímenes de impuestos, como es el RIMPE. El RIMPE, exacto.
que eso ahí la mitad de los contribuyentes prácticamente están en el RIMPE. Y esas personas tenían que entrar a declarar y hacer sus declaraciones de impuestos en la página del SRI. Lo primero, el tema de seguridad, al subir las estándares de seguridad, hace que cuando identifique el sistema una entrada masiva de usuarios no común, entonces comienza a bloquearte y comienza a sospechar el sistema que todo lo que está entrando es un ataque, ¿ya? Eso fue lo que realmente pasó. Entonces, producto de lo segundo, producto de que teníamos un ingreso de contribuyentes, digamos, no esperado, no habitual, que no existía antes. Entonces alguien preguntará, oye, pero es que tú no sabías que iban a entrar 2 millones de contribuyentes. Sí, pero lo que no sabíamos es que era cómo iba a responder las esquemas de seguridad, las capas de seguridad que tiene el SRI. Por tener la información que tiene y por manejar la información que maneja, no sabíamos cómo íbamos a responder. Entonces, evidentemente, al primer día de vencimiento, el 10, que creo que cayó viernes o sábado, todo se pasó al día lunes. Tuvimos triple vencimiento el día lunes, pues teníamos los sistemas casi que identificaron a prácticamente todo el tráfico como un ataque. Entonces los bloqueó. Nos tomó 2 o 3 días encontrar el equilibrio para esa seguridad, porque tú dices, ok, apaga toda la seguridad, pero apaga toda la seguridad en el SRI no puedes hacerlo. No puede, claro. Entonces nos tomó 2 o 3 días encontrar ese equilibrio de todas las capas de seguridad, pero que también no banee o no clasifique como ataque a los contribuyentes. Entonces, después de eso, ya creo yo que hasta el día de hoy está plenamente regularizado el sistema. Esa semana fue caótica, sin lugar a dudas, y por aquella razón los vencimientos que habían en esos días los diferimos para este mes de abril, pero ya está eso resuelto totalmente. Francisco, pero en este sentido entonces estos 2.200.000 personas, me parece, pues cambian una nueva modalidad en el 2024, los del RIMPE me refiero. ¿Cuál es esa nueva modalidad para el 2024? A ver, el RIMPE estuvo en vigencia. La reforma tributaria fue aprobada en noviembre de 2021. Los regímenes de impuesto a la renta son aplicables a partir del 2022, que se declararon en este 2023. Entonces, ese régimen ya está vigente desde el año pasado, sino que este año fue el primer año que se hizo la declaración de impuesto a la renta de esos regímenes, con los nuevos cambios que hubo en el año 2021. Ya de aquí en adelante ya está estabilizado el sistema, ya están los nuevos formularios. Ese fue otro problema que tuvimos. Los nuevos formularios no estuvieron listos hasta bien avanzado este año. Entonces, ya eso ya está solucionado. Están los nuevos formularios listos. Entonces, ya de cara al próximo año, ya la verdad, no debería haber inconvenientes. Es más, todos los cambios y los ajustes que nosotros hemos hecho y estamos haciendo en todos los temas tecnológicos, ya no deberían haber estos problemas el próximo año, la verdad. Francisco, la verdad es que primero, antes de seguir con las preguntas, quiero felicitarte porque Ecuador ha sido designado como miembro del comité directivo de Addis Tax Initiative. Y la verdad es que... No sabes inglés. Repite, por favor. Ahora en Ecuador forma parte del comité directivo de esta importante iniciativa que tiene como objetivo promover sistemas tributarios efectivos, justos y eficientes y combatir la evasión fiscal y las prácticas impositivas inapropiadas a escala global. Esto ha hecho porque obviamente nos reconozcan a nosotros como un país que estamos haciendo bien las cosas. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, esta iniciativa internacional que reúne a más de 80 países en el mundo, dentro de los que están grandes potencias, y es liderado por Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Alemania, que son miembros permanentes del directorio. Hace 2 meses nos hicieron la invitación a Ecuador a que seamos parte del comité directivo, es decir, el máximo órgano de la organización, porque habían estado viendo las cosas que estamos haciendo novedosas en el aspecto tributario para la lucha contra la evasión y para la lucha contra la informalidad. Entonces, un poco ellos nos decían, oye, esas cosas que hemos visto que están haciendo, se está comentando mucho a nivel regional en Latinoamérica sobre lo que están haciendo, nos ha llegado hasta estas instancias y queremos, oye, invitarlos para que sean parte de esto y que un poco las cabezas que están allí en el SRI ayuden también a pensar en ideas para que puedan ser replicadas o difundidas, al menos, a nivel mundial. Quieren replicar, ¿no?, lo que se hace en el Ecuador en el mundo. Estamos generando, digamos, esas atenciones, por conceptos de la forma como lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Porque lo que pasa es que en el mundo
la visión de este cumplimiento tributario coercitivo, salvaje, está siendo cada vez más abandonada, y lo que se está propendiendo ahora es lo que se conoce las administración tributaria 3.0, digamos, que ya es hacer todo el esfuerzo, el Estado o las administraciones tienen que hacer todo el esfuerzo para que los contribuyentes no tengan el problema. Correcto. Y para empezar, la facilitación de los trámites y la digitalización. Y luego, promover el cumplimiento cooperativo voluntario, que es un programa que ya aquí en el Ecuador ya lo estamos implementando con los grandes contribuyentes, que básicamente consiste en que si tú eres un gran contribuyente, no vamos a esperar que esté, digamos, pasado el año fiscal, que esté la leche derramada para irte, ¿sabes qué? Te equivocaste, te clavo una glosa, sino que más bien en tiempo real, si tú tienes una duda de un tratamiento, de algún gasto, de algún ingreso, de lo que fuera, estamos en contacto y yo te digo, ¿sabes qué? Es criterio de la administración que este gasto no es deducible, así que no te lo pongas allí. Y si lo pones, tú ya sabes que vas a tener un problema con la administración posterior, porque ya te dimos el acompañamiento. Entonces, eso, número uno, nos queremos evitar tener que invertir tiempo, recursos, abogados, auditores en un control posterior, sino más bien enfocamos, al menos en este gran grupo de contribuyentes que son el 60% de la recaudación, 600 grandes contribuyentes, darles el acompañamiento para ayudarlos, ¿no? Para ayudarlos a cumplir adecuadamente sus impuestos con rigurosidad y no tener que luego estar haciendo auditorías que nos toman un tiempo y que cobraremos después de 2 o 3 años. Okay. RIMPE, lo que estábamos hablando hace un momento, que es otra cosa que el tema del impuesto a la renta que se tiene que pagar en estos días o en este mes, ¿no, verdad? El tema está en que muchos que trabajan y otros que facturan decían, bueno, yo puedo mis gastos personales, si tengo RUC, pues obviamente entran todos los gastos que son parte del negocio de esa persona o de su servicio profesional. Pero en el tema de gastos personales, que son medicinas, colegios, alimentación y vestimenta, que antes era hasta 14.000, eso desapareció por completo. Quiero que por favor nos digas, porque lo que le decía una contadora es que esto es una especie de, se pone un porcentaje entre el 10 y el 20% de todos tus ingresos. Entonces, si son 20.000, vamos a suponer en el año, bueno, no, porque después de los 20.000, se calcula que es entre el 10 y el 20% lo que podrías deducir. Más allá de eso, no. Es decir, si ganas 35.000 al año o 50.000 al año, máximo son $5.000 o 10.000 en mejor de los casos. El esquema se cambió de una deducción de gasto, es decir, a tus ingresos brutos le restas un gasto y luego sobre esa renta tú declaras el impuesto a la renta. El esquema se cambió a que a tu ingreso tú le descuentas los gastos que tienen un tope, que se redujo a aproximadamente $5.100, y luego eso te genera un impuesto causado, que definitivamente es mucho más alto. Pero a ese impuesto causado se le puede aplicar un crédito tributario, que es un descuento, un bono, que ahí es lo que entra a lo que tú dices, que puede ser de $500, que son para los que ganan más de aproximadamente $23.000, y que es de $1.000 para los que ganan menos de $23.000. Okay. Esa es la diferencia del esquema y el esquema que está actualmente vigente, ¿no? Entonces, definitivamente eso ocasionó un incremento significativo, totalmente 100% en un segmento de la población. Sin embargo, en el gabinete económico, el presidente, el ministro de Economía y yo siempre estamos analizando una opción para tenerla evaluada y tenerla lista para cuando la situación fiscal permita avanzar en ese sentido, ¿no? Hemos dicho, la casa se ha puesto en orden, está la economía fiscal más equilibrada, esperamos que haya el momento para poder tomar una decisión positiva en ese sentido para, digamos, suavizar un poco más la carga efectiva de impuestos sobre los ciudadanos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. No, tengo una pregunta como oyente nada más. Sí, dale. Francisco Ayala pregunta si podrías repetir el tema de los bonos. Lo que dijiste hace un instante de 500. Los 500 y 1.000. Sí. Es que déjame hacerlo con un ejemplo práctico. Una persona gana $36.000 al año. ¿Okay? Es una persona que le retienen un impuesto mensualmente de su sueldo. ¿Okay? Entonces, esta persona que declara o gana $36.000 restaba antes
los $14,000. Entre las cuatro. Sí, ¿ok? probablemente se hacía la deducción completa. Ya. Y de ahí pues pagaba el impuesto. ¿Ok? Es decir, 36,000 menos 14,000 pagaba sobre 22,000. Más menos, ponle que sea el 10%, $2,200. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y de ahí pues obviamente todo lo que le habían retenido en la empresa, más a ver quedaba un remanente si es que quedaba. ¿Ok? Así es como funcionaba antes, ¿sí o no? Sí, se pudiera Ya, decir, sí. Con los 36,000 menos los 14,000 y pico, Sí, te quedaban llegaban 22, 22, a eso lo llevabas a la tabla Sí. y ahí calculabas el Bueno, impuesto. Eso ya. te salía aproximadamente unos $500 de impuesto. Ya. Menos todo lo que te habían retenido en el año, entonces tenías Sí, que de pagar acuerdo. ya. Ok. Ahora, los 36,000, ¿no verdad? Sí, Máximo le bajo 5,000. de acuerdo, ese es el máximo que le puedes deducir. Ya no son 14. Correcto. Entonces, menos 5,000, Y eso lo llevas... $31,000. Eso lo llevas Antes a la eran tabla. 22. Y esos 30,000 lo lleva a la tabla. Lo lleva a la ¿Cuánto va a tabla. pagar esa persona? A ver, dame un ejemplo. Esa Claro. persona 36,000 menos 500, esa persona le sale un impuesto a pagar más menos de unos $3,000. Ya. Y a esa persona, como gana más de 23,000, a esos 3,000 le restas 500, que ese es el bono. Entonces terminas pagando aproximadamente 2,500. En el año, ¿no? Obviamente En el son año. valores en el año. Sí. Y ahí aplicas tú todas las retenciones que te hicieron del impuesto a la renta en tu trabajo. Es que eso es lo que Bueno, estamos sí, hablando. es correcto, sí. Ahí Ok, tú puedes ahí- aplicar ahí las que digamos retenciones. que- En el caso de las personas que facturan. En el caso de Correcto. las personas que están en relación de dependencia, en principio, si están solamente en relación de dependencia y no facturan porque no tienen otra actividad, esa persona sí, esos 2,500 se vienen para 12 y es lo que le descuentas mes a mes del rol. ¿Qué básicamente. pasa si te retuvieron un poquito más? ¿Hay chance de Por devolución? supuesto, pues ahí es cuando se hace el pago en exceso Y hay que se hacerlo hace la unos- devolución. ¿Y uno tiene que ir a solicitarlo o el SRI de por sí ve Tienes que solicitarlo, pero nosotros hicimos un trabajo para que esa solicitud sea bastante bien veloz, digámoslo así, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros llegamos, eso te tomaba 6 meses que te devuelvan. Y el trámite era bien tedioso. Nosotros hemos hecho bastantes mejoras y eso, si tus facturas fueron todas electrónicas, tus retenciones fueron todas electrónicas, esa vaina tú entregas, haces la solicitud por internet y en 15 días, bueno, 15 a 20 días ya tienes resuelto la resolución del SRI de que está aprobada tu devolución y luego unos 15 días más el Ministerio de Finanzas te paga. Entonces eso, digamos, está funcionando mucho mejor que antes, muchísimo mejor que antes. Ahora, una persona que trabaja en relación de dependencia y adicionalmente factura, De acuerdo. ¿ok? Entonces tiene un RUC Correcto. y que por ahí declara un impuesto a la renta. Correcto. ¿No, verdad? Correcto. O mejor dicho, calcula el impuesto a la renta de todos sus ingresos, que es tanto por la facturación como el sueldo. De Así acuerdo, es, ¿no, verdad? de Y que después cruza los valores. Consolida, tienes que ser la consolidada. Ya, ok. Eso lo hace un contador, por si acaso, por los que nos están escuchando, porque si no, no vamos a hacer pelotas. Pero bueno, toda esta información, Francisco, que si bien es cierto y es lo que la gente ha sentido en un momento dado, es que le ha dado en el bolsillo. Sin lugar a dudas. O sea, yo no voy a, digamos, a negar de que fue un incremento de impuesto bastante alto, acorde a la necesidad que tenía en ese momento el país. Lo que yo siempre digo es que eso sí es verdad, pero también hay que poner otra verdad al lado de esa verdad. Otra verdad al lado de esa verdad, que es que en el Ecuador las personas que pagan impuesto a la renta desde 1 centavo son 225,000 al día de hoy. El año pasado eran 240,000. Este año, como subimos la base imponible, son 225,000. Son 20,000 personas menos aún que pagan impuesto en la renta. Solamente para ver Ya, cuánto era entonces, antes y cuánto es ahora la base imponible. Antes era 11,600, 11,500 y ahora es 11,700 algo. ¿Ya? Ok. Entonces subimos ese incremento de la base imponible, lo que ocasionó es que menos gente tenga que pagar impuesto a la renta este año de aquí, 2023. Y veamos, pues, 200, así tú tienes esta calculadora ahí, pon Sí. ahí 225,000 divididos para 3 millones de empleados en relación de dependencia o en general, ¿cuánto te sale? 0.0, o sea, 7.5%. 7% de la población. Si 7% de la población económica con trabajo empleado pleno. Si tú divides para 8 millones, que es la población económicamente activa, que son todos los trabajadores del Ecuador, entonces divide, te va a salir que es aproximadamente 3%. Déjame. 225,000 dividido para 8 millones millones de personas, que es la población económicamente activa, te sale 2.8%. 3%. Entonces, 2.8, sí. entonces el tema es, solamente el 3% de todos los trabajadores que hay en el Ecuador, las personas que trabajan en el Ecuador,
son los que pagan impuestos a la renta. Entonces, cuando tú ves esa estadística en México, ¿sabes cuántas personas empleadas, afiliadas al IES, en ese caso, pagan impuestos a la renta? ¿Cuánto? 99.9%. 99.9%. Casi la... Entonces, es la pregunta ahí, el cuestionamiento ahí, y esto para el debate nacional serio, para los politiqueros que no quieren debatir esto y que solamente están viendo, sí, subir los impuestos, eso dejémoslos por fuera. Pero la gente seria, hay que preguntar, oye, es un país viable en el cual solamente el 2% de los trabajadores, 3%, pagan impuestos a la renta. Entonces, yo te digo, no, definitivamente. El que gane $500, si paga $1 de impuesto a la renta al año, perfecto, pero pagó $1, ¿sí? Claro, pero pagó algo. Correcto. Ese es el debate Pero que debiéramos tener en el país. Estoy de acuerdo contigo. Ese es el debate que debiera haber en el país, y un modelo suficientemente amplio que permita una tributación general, no salvaje, sino equilibrada, progresiva, que el que más gana contribuye más y el que gana poquísimo contribuya poquísimo. Te estoy diciendo, si alguien gana $600, que pague $1 al año, perfecto, pero es un esfuerzo, es un simbolismo, es una ayuda, es una forma de cambiar es una forma de ir ¿Se lo caminando. está haciendo en este momento? Pero imagínate qué pasaría si el día de mañana dices cobrarle $1 al año a alguien que gana $600, te incendian el país. Pues, por eso digo, si nos ponemos serios a hablar de esto, tendríamos que estar discutiendo de cómo hacemos este país viable para poder asegurar la provisión de servicios públicos. ¿Y qué hacer para poder llegar a ese punto, para poder Sentémonos seguir ese buen ejemplo que sentémonos a dialogar, de México, sentémonos a dialogar, sentémonos a discutir, sentémonos personas serias que en verdad amen al Ecuador y no estén buscando el poder de formas inapropiadas. Sentámonos a discutir. Otra fuente de ingresos para el país, no me compete esto, pero que hay que discutirla en serio y no con los politiqueros que defienden a lo ilegal, es la minería. La minería es vital para la transición ecológica en el mundo. Y yo coincido es con vital usted. para cambiar la contaminación en el mundo. Todas las baterías que son y todas las fuentes de energía que consumen, todos los aparatos que consumen fuentes de energías limpias, necesitan minerales para poder tener las baterías, para poder conducir y almacenar la energía. Pero tenemos luego gente salvaje en el país que dice no a la minería legal, pero sí a la minería ilegal. Tal vez y sea Entonces, porque el día de ayer teníamos un invitado en la tarde, perdón que lo traiga a colación, pero ya que ha tocado ese punto, creo que también es importante poder recoger todas esas opiniones y ojalá podamos en breve tener al ministro de Energías. Lo tuvimos recientemente, pero para abordar esta temática. Él señalaba, un abogado experto en temas mineros, de contrataciones y de normativa legal de minas, señalaba que lamentablemente desde hace casi 6 años, si bien es cierto, el Estado ecuatoriano como tal, y ojo, no es algo reciente, está hablando de hace 6 años atrás, era lo que él decía, y sería bueno contrastarlo y ver qué dice la autoridad al respecto, decía que de los recursos que percibe el Estado por concepto de tributos y pagos, en este caso de las empresas mineras serias que están exactamente trabajando con los respectivos permisos y autorizaciones en el país, es casi nada lo que llega a las poblaciones aledañas a donde se realiza la explotación. Consecuentemente, yo sí creo que de eso se valen pseudos ecologistas para apoderarse de una lucha justa o de un reclamo que en realidad debe ser escuchado y analizado con seriedad para que esos dineros o esos recursos que genera la explotación minera seria puedan también regresar precisamente hacia esas comunidades que han estado preteridas toda la vida, no solamente por el tema minero, sino también en el tema petrolero. Yo estoy de acuerdo, el sector con mayor crecimiento en el pago de impuestos en los últimos 2 años es el sector de minas y canteras. Y eso da nota de cómo eso puede llegar a ser una fuente de ingresos tan importante como es la tributaria y más importante de lo que es actualmente la petrolera. Y estoy de acuerdo que otro de los debates nacionales que debemos tener es cómo se distribuyen y cómo se garantizan esos recursos de forma nacional para el uso de los servicios públicos de todos los ecuatorianos y también cómo se
reconoce y cómo se prioriza el lugar de donde están desarrollándose esas actividades, porque lo peor que puede pasar, como sí ha pasado históricamente en el Ecuador, es que del lugar donde salen los recursos tampoco tienen tanta asignación. Y peor aún, que los recursos que se deben administrar a través de las organizaciones que reciben esos temas locales no los ejecuten o no los utilicen. Entonces, yo también soy partidario y creo que no estaría mal a decir de que es la visión de mucha gente seria en el país, de tener un debate serio sobre cómo se deben distribuir las rentas de los recursos naturales en el país. Y eso es lo que debe estar haciendo la Asamblea, no estar tratando de meterse por las endijas, las ventanas para tomar el poder. Entonces, lamentablemente, si se supiera que tenemos una Asamblea razonable para sentarnos a discutir técnicamente sobre un modelo tributario que no defalque el Estado para hacer que el gobierno se caiga, sería ideal. Si tuviéramos una asamblea que con razón pudiéramos sentarnos a discutir sobre temas mineros, recursos naturales para garantizar recursos para todos los ecuatorianos y no simplemente decir, no, imposible, nunca, tendríamos un mejor país. Pero lamentablemente es que eso no es político, esos espacios son cada vez menos Jaime, comunes en el país. Y Bolívar, eso no es político, no da votos y no de alguna u otra manera no satisface esos intereses muy particulares o partidistas muchas veces. Lamentablemente no se piensa en función de país. Pero a mí me quedó una duda, rápidamente, Francisco. ¿Y ese modelo mexicano se puede aplicar en el Ecuador o son escenarios distintos? Los modelos, yo no soy partidario nunca de decir traigo el copy y pego acá. Digamos, eso se ha hecho en el pasado en el país y son realidades distintas. Son realidades distintas, claro. Exactamente. Lo que hay que tomar es el concepto, y el concepto es, oye, toda contribución es importante. Desde la chiquita y la mínima de 5 centavos o 10 centavos al mes hasta la de 10 o 100 millones al mes, como los hay de grandes corporaciones, de grandes patrimonios en el país. Y esos conceptos deben ser analizados y decididos, digamos, a nivel nacional para aplicarse. Pero de que son factibles, ¿no? Estamos en el momento para discutirlo, yo creo que sí estamos en el momento para discutirlo. Estamos en el momento para aplicarlo, pues eso se puede definir si lo aplicamos en 2, 3, 4, 5 años, pero yo creo que tienen que ser partes de las discusiones, pero no que traiga otro tema, pero también como tienen que ser parte de la discusión en el país, un tema laboral. O sea, hay temas muy puntuales, yo te digo 3 temas: tributario, laboral, recursos naturales. Te sientas a resolver esos 3 problemas, discusiones técnicas del país, este país tiene otro rumbo inmediatamente, ¿no? Pero que sacarse el saco de los intereses personales y los comunes de particular. La verdad es que ese es el problema, ¿no? Pero que yo sí quiero decir algo, que esa ha sido, y yo tengo que ser muy claro y directo esto, esa ha sido la recta intención del presidente Guillermo Lasso en estos temas. Él, cuando llegó, propuso al país una ley laboral para discusión, no se quiso discutir, propuso una ley tributaria para discusión, no se quiso discutir, tuvo que pasar por la ley, propuso reformas a alianzas público-privadas, sectores de recursos naturales, no se discutió. Entonces la pregunta es, oye, hay un bloqueo ahí sin lugar a dudas del plan de gobierno de una persona con recta intención que ha tenido las ganas, la voluntad de decir, vamos a discutir esto. Pese a que pueda significar lo que le ha significado él en algunos casos, de perder puntos en la popularidad por poner temas claves a la discusión de los ciudadanos, ¿no? De hecho, sé que hay una comisión de técnicos, de expertos, que no es el tema que a usted le concierne, más allá de su interés como ecuatoriano, y que creo que es el que nos concita a todos. El tema, por ejemplo, de una reforma al sistema de pensiones. Hay una comisión de expertos que está trabajando en una propuesta seria, que la están socializando, que la están armando y escuchando el sentir de diferentes sectores o actores de la sociedad ecuatoriana, y que esperan y aspiran tenerla en junio, más allá de lo que vaya a pasar en el país, pero mira, esa es la idea. Tú acabas de mencionar un tema importante que yo te lo quiero poner, que es un tema serio. Yo te lo quiero poner quizás en el centro, ¿no? Pongámoslo en el centro y pongamos alrededor estos 3 temas que te acabo de decir: el tributario, el laboral y el energético. Sí. Si tú pones en el centro el tema de las pensiones, una mejor legislación y coyuntura
legal para el trabajo te crea más aportantes a la seguridad Así social. es. Una mejor contribución te crea y un Estado y un sector energético mejor regulado te crea más recursos para el Estado, que el Estado alimenta la seguridad social. Claro que sí. Entonces, porque lo que le falta a la seguridad social son recursos. Entonces, si tú resuelves esos tres problemas, luego encontrar la solución para el tema central que tú has puesto en este momento de la seguridad social, yo te digo, es menos complejo de lo que es el día de hoy. El día de hoy, con la cantidad de recursos que tiene el país, encontrar una solución al tema de la seguridad social es bastante complejo. Ahí están la gente que tú has mencionado, la comisión, tratando de encontrar el camino, pero asimismo es un tema bastante... es uno de los temas a los que la política le hace muchísimo daño, ¿no? Sí, Entonces, sí, tiene bastante manoseo político, hay muchos intereses de por medio. Pero bueno, Francisco, queremos agradecerte 1.000.000 por haber estado aquí. Esperamos verte nuevamente por estos lares. oye, nada más. Jugaste en un primer tiempo, Francisco, casi 45 minutos. Nos Segundo de descuento. fuimos del tema tributario. Sí. Déjame lanzar mi cuña ahí tributaria para terminar. Dale. No, nada, más bien a la ciudadanía, a los contribuyentes, a las personas, a los gerentes, a los representantes legales de las empresas que nos escuchan. Yo sí quiero agradecerles por este esfuerzo que se hace durante el mes de marzo y abril para contribuir con el Ecuador. Nosotros desde que llegamos hemos dicho innovación más recaudación, ¿no? Tener una nueva visión de cómo se recaudan impuestos en el Ecuador para así aumentar la recaudación que le hacen mucho bien al país. Y yo sé que en este mes de marzo para las personas naturales y abril para las personas o las personas jurídicas o las sociedades es el mes un poquito más duro de todo el año en cuanto a lo que hay que pagarle al SRI, los impuestos, el cumplimiento, pero gracias por ese esfuerzo que se hace, es bastante positivo y nosotros estamos aquí para, con mano dura, cobrarle a los que no quieren pagar sus impuestos, pero también ayudarles y devolverles rápido, ser mucho más ágiles para todos aquellos que son buenos contribuyentes y que pagan sus impuestos correctamente y al día. Esperemos que así sea, Francisco. Queremos agradecerte una vez más y esperamos tener nuevas noticias en el futuro. Un abrazo. Buen día. Gracias. Vamos a un corte comercial, regresamos enseguida, no se vayan. Hacemos un corte.